Hola senderistas, soy Quique de nuevo, aquí es una verdadera bendición estar de nuevo con vosotros para poder compartiros algunos pensamientos, como lo dije anteriormente, que nos ayudarán a disfrutar de las ricas bendiciones que Dios nos imparte a través de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Cuando al Señor Jesucristo le preguntaron cuál era el más grande de todos los mandamientos, Él dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Eso lo leemos en Mateo capítulo 22, versículo 37. Lo que encontramos allí es que Dios espera que nosotros podamos usar nuestra mente para dejar que en ella habite, more en abundancia su palabra, de modo que podamos todos conocerle mucho más a Él. Y entre más conozcamos al Señor, nosotros podemos tener mayor pasión por Él. No olvidemos que Él nos llamó a ser y a hacer discípulos. Y ser un discípulo es ser alguien, escúchame lo que te digo, que está dispuesto a aprender continuamente para poder enseñar continuamente. Lo repito, ser un discípulo es ser alguien que está dispuesto a aprender continuamente para poder enseñar continuamente. Comenzamos a ser discípulos del Señor Jesucristo cuando empezamos a comprender el corazón de Dios a través del estudio y la obediencia de su palabra. Y por eso es que es tan precioso, tan extraordinario poder invertir tiempo en la palabra del Señor, porque ella nos fortalece a cada uno de nosotros. Así que, mi querido hermano, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que en este momento roguemos que el Señor nos ayude a comprender lo que Él nos ha compartido a cada uno de nosotros, nada más y nada menos que a través de Romanos, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de la ciudad de Roma. Así que estemos listos, espero que tengas abierta tu Biblia para que ahora nos adentremos en las preciosas enseñanzas de esta preciosa carta de Pablo a los creyentes diversos y extraordinariamente complicados que había en Roma. En el capítulo 1, aquí hay algunas cosas que son bien interesantes, que voy a ir rápidamente a través de ello. En este primer capítulo de la carta, nos encontramos 3 secciones que establecen criterios y enseñanzas fundamentales. Escúchame lo que te voy a decir, son 3 secciones con enseñanzas fundamentales. Del versículo 1 al versículo 7 nos encontramos con los fundamentos de autoridad que Pablo alega para escribir la carta. En pocas palabras, mis queridos hermanos, aquí nosotros encontramos que Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Y a mí me impresiona que aunque en la forma en que están escritos estos versículos es una forma legal, Pablo no deja de testificar sobre lo que Dios ha hecho en su vida. Si no se conoce un poco la cultura, pues evidentemente no se puede captar esto. Pero lo que aquí Pablo está diciendo está marcando una diferencia. Nosotros no podemos olvidar que Pablo era un fariseo. Por lo tanto, lo que los fariseos entienden por apartado es que un fariseo está apartado para el estudio de la palabra del Señor, apartado para la Torá, para encerrarse, estar estudiando y estar dedicado a ello por completo. Pero aquí Pablo dice: a mí me han cambiado el mandato, a mí me han transformado por completo. ¿Por qué? Porque él dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y usa la frase que usaría cualquier fariseo, pero dice: apartado para la predicación del evangelio. Así que aquí nos encontramos un primer testimonio de que Pablo siempre está listo, mi querido hermano, para dar cuenta, para dar testimonio de aquello que lo ha transformado, y esto es algo que nosotros también deberíamos imitar. Sin embargo, mis queridos hermanos, aquí Pablo en buena medida habla de las cosas que el Señor puso en su corazón, y luego en el versículo, en la siguiente sección, en el versículo 8, dice, afirma a los creyentes, él fortalece la vida de los creyentes, y en el versículo 8 le dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es decir, él está reconociendo lo que Dios está obrando en la vida de ellos y está afirmándole: doy gracias a Dios por la fe que vosotros estáis manifestando a través, nada más y nada menos, de vuestra obediencia al Señor.
Pero luego dice, yo tengo mucho deseo ir a vosotros, pero me impresiona que marca el propósito. Cuando nosotros vamos al versículo 12 del primer capítulo de Romanos, encontramos que lo primero que dice Pablo es, quiero para que seamos mutuamente confortados, que ambos podamos ser consolados en medio de las situaciones que estamos viviendo. Pero por otro lado, también él dice que él lo quiere hacer porque él se siente deudor. Él está en una deuda eterna. Versículo 14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy, listo estoy para anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. En pocas palabras, él había recibido tanto de parte del Señor, la oportunidad de cambiar aquello tan mal que había hecho como la persecución de la iglesia, y él entonces considera que el regalo divino le convierte en una persona deudora. ¿Deudora de qué? De poder compartir a otras personas en el nombre de Jesús el mensaje del Señor Jesucristo. Pero luego empezamos a entrar a una parte que tiene que ver, mis queridos hermanos, con principios teológicos que nosotros tenemos en este pasaje. Porque aquí dice claramente, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la justicia de los hombres que detienen con justicia de la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y empieza, mis queridos hermanos, a Pablo a hablar de la futilidad y de la necedad del hombre, que en vez de mantener una relación personal con el Señor, pone de lado a Dios y comienza a tener problemas. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22 me llama la atención porque dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Y comienza a hablar, mis queridos hermanos, sobre una serie de cosas que a muchos de nosotros no nos gustaría que se mencionen, pero que están, mis queridos hermanos, en la palabra del Señor. Nada más y nada menos comienza a hablar del pecado. En esta sección nosotros encontramos que Dios habla de la inmoralidad sexual. En esta sección vemos que el Pablo habla de lo necio que es estar con la idolatría. En esta sección Pablo nos habla de toda injusticia, de la fornicación, de la perversidad, de la avaricia, de la maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Pero lo que más me impresiona es que quien persiste en actuar de esta manera se encontrará con que Dios lo entrega a una mente reprobada por completo. Ahora, cuando nosotros pasamos al capítulo 2, nos encontramos, mis queridos hermanos, con el juicio de Dios. De paso, el versículo 1 establece que el juicio lo tiene Dios en sus manos y no nosotros. Porque nosotros encontramos aquí en el versículo 1 que dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Es decir, ¿qué es eso de hacer lo mismo? No tenemos el derecho para juzgar a nadie. Nosotros se nos ha dado la autoridad, el derecho de amar a las personas, pero no tenemos el derecho de juzgar a nadie. Deberíamos centrarnos en nosotros mismos. En el capítulo anterior, mis queridos hermanos, hay un versículo que deberíamos también recordar, y es el versículo 17 que hace que se provoque la reforma. El justo por la fe vivirá. Pero eso de ser justo es una cuestión de relación personal con el Señor y no de estar mirando a lo que está a nuestro alrededor. Dios nos está llamando en manera particular a que nosotros no centremos en nosotros mismos para que los pecados de una mente reprobada no sean parte de nuestra vida. Pero por otro lado, mis queridos hermanos, encontramos aquí en este capítulo 2 que el versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que examinar nuestra propia vida a la luz de la palabra, dejar que ella nos hable a cada uno de nosotros, y estos dos capítulos lo hacen en una forma extraordinaria porque confrontan a cualquier persona con cosas que, aunque parezcan sabias, lo único que hacen es destruir la vida de cualquier persona. Y luego, a partir del versículo 17 en adelante, aquí encontramos que habla sobre los judíos y la ley, algo que voy a desarrollar un poco más adelante en otro de los capítulos. Pero cuando vamos al capítulo 3, encontramos aquí, mis queridos hermanos, una verdad. La gran verdad del capítulo 3 es que la única ley que funciona es la de la fe.
no funciona la ley del Antiguo Testamento, sino la ley de la fe. Y el versículo 10 del capítulo 3 dice algo que deberíamos hacernos reflexionar a todos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que yo quiero terminar esta sección con lo que dice el versículo 28. Nada más y nada menos dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Estás creyendo en Jesucristo? ¿Tienes una relación personal con Él? Eso es bien importante, porque sin fe es imposible conocer a Dios y sin fe es imposible agradar al Señor. Haz tus sopas en estos 3 capítulos, ya tú sabes lo que quiero decir, te lo recordaré en la próxima edición. Prepárate para tener un encuentro con Dios en estos 3 capítulos. Descubriremos que sí, en realidad, mis queridos hermanos, estamos lejos de Dios, pero tenemos a un Cristo maravilloso que entregó su vida por nosotros, acercándonos a Dios para que fuera posible para nosotros la transformación. Este viaje es maravilloso. Los 3 primeros capítulos son preciosos y extraordinarios. Invierte tiempo en ellos. Pídele al Señor que hable a tu corazón. Escribe los versículos como te he enseñado. Y mi hermano, deja que Dios te transforme. Y sobre todo, pongamos en práctica la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Así que vive honrándole a Él. Hola senderistas, si te ha gustado nuestro video te invitamos a que te suscribas, le des a la campanita para activar las notificaciones, le des like y lo compartas con más personas para que también sean edificadas. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.